un aspecto muy interesante del Hijo del Hombre. Nos muestra a Jesús como el servidor, como aquel que viene para servir y no para ser servido, como aquel que actúa a favor del hombre, ¿verdad? Con todo su poder, con el poder del cielo, viene para tomarnos como sus hijos y como su pueblo. Estamos en el capítulo 3, así que busca ahí en tu Biblia, Marcos capítulo 3, vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. En este segundo movimiento, ¿recuerdas el domingo anterior vimos el primer movimiento? Cuando ya los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para destruirle, Jesús hace dos movimientos. El primero hacia el mar, donde se recuerdan que los demonios dijeron, tú eres el Hijo de Dios, y Él los hacía callar. Y luego el segundo movimiento es desde el mar hacia el monte. Ese es el movimiento que vamos a ver el día de hoy, el propósito y la intención de Jesús de ir al monte para establecer a sus 12 apóstoles. Del 13 al 19, todos juntos, ahí con todo tu corazón, en voz alta vamos a leer la escritura. Y dice, 1, 2 y 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boárgenes, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces está en este pasaje Jesús yendo al monte. Vamos a revisar tres aspectos importantes o interesantes de notar en este pasaje. El primero es la intención de Jesús. Jesús todo lo que hizo en esta tierra lo hacía con cierta intención, lo hacía intencionalmente para mostrar la realidad de su Padre, para darnos a conocer el Evangelio, el nombre de su Padre. Él dijo, yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso hago, y lo que el Padre me ordenó decir, eso es lo que digo. Por tanto, vamos a ver qué intención tiene Jesús de trasladarse al monte con sus discípulos. Luego vamos a ver el propósito de Jesús de establecer a estos 12 y finalmente vamos a ver quiénes son estos 12 y qué características tienen. Vamos a recalcar una característica en particular que nos va a servir a nosotros para comprender a quiénes Dios elige. Si queremos ser escogidos por Él, escogidos por Dios y participar en la obra de bendición, vamos a ver la característica común que tenían estos 12 hombres escogidos por Jesús ahí en la altura del monte. En primer lugar vamos a ver la intención, ¿verdad? Parte el capítulo, el texto que leímos diciendo, luego subió al monte. Es decir, Jesús no hizo esto de escoger a sus 12 en cualquier lugar. Él escogió un monte. Y en el monte generalmente es cuando se toman las grandes decisiones, cuando se entregan las grandes revelaciones. El monte de Dios es un lugar alto, un lugar público donde todos tienen acceso. Los mayores anuncios del Mesías se dieron en un monte. Si tú recuerdas, por ejemplo, el monte Moriah, donde se le ordenó a Abraham entregar a su hijo Isaac, y tenemos ahí la figura bendita de aquel hijo que es sacrificado. Tenemos la figura bendita del cordero enredado en la zarza del cordero coronado de espinas. Ahí en el monte Moriah se da ese anuncio de que por Abraham vendría el sacrificio que Dios proveería para la humanidad, y de ahí Dios es conocido como Yahvé Jireh, como Dios el que provee del sacrificio. En el monte Sinaí también Dios entrega la ley a Moisés y se da la ley como un anuncio del Mesías, como un anuncio del Evangelio. Ahí Dios se revela a Moisés, escribe los 10 mandamientos que son la base de la ley, que vendría luego a guiarnos a Cristo, a mostrarnos nuestro pecado. La ley nos revela el pecado. La revelación del pecado del hombre se da en el monte Sinaí, ahí en la cumbre se le dio a Moisés para que entendiéramos que realmente éramos miserables, que realmente no podíamos nosotros con nuestra voluntad llegarnos a Dios, que necesitábamos de un mediador, necesitábamos de un sacrificio, necesitábamos de uno
que viniera a rescatarnos solo por gracia. Necesitábamos la gracia de Cristo. Y la ley funcionó como un ayo, como una guía para llevarnos finalmente a Cristo en el monte, ¿verdad? Luego en el monte Calvario es donde Cristo entrega su vida, donde se da a conocer el gran amor de Dios, se revela ahí en el monte Calvario, donde Cristo es crucificado y entrega su vida por cada uno de nosotros. Por tanto, el monte es una figura muy importante en la Escritura y Jesús va al monte porque lo que va a hacer ahora es muy importante. Jesús va a escoger a 12 hombres. Y aquí nos vamos a pasar inmediatamente al propósito. ¿Por qué Dios va al monte? ¿Por qué Jesús va al monte con sus discípulos? Para establecer a 12. Y estos 12 van a ser la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Jesús, antes de escogerlos, pasó la noche orando, nos dice otro evangelio, pasó la noche orando para saber y discernir a qué hombres escoger. Estos 12 no podían ser cualquiera, estos 12 debían representar el discípulo de Jesús, aquel que iba a seguir a Jesús hasta la muerte. Jesús ora toda la noche para luego escoger a estos 12. El número claramente no es al azar, se corresponde, ¿verdad?, con las 12 tribus de Israel, indicando de que se estaba levantando un nuevo pueblo de Dios, que así como se levantó el pueblo de Israel con el fundamento de 12 hombres que son los hijos de Jacob, ahora se está levantando un nuevo pueblo de Dios, ya no por raza, ya no por la ley de la descendencia, sino que mediante la fe. En estos que se están levantando ahora, en la base de estos 12 apóstoles, se iba a levantar la iglesia, que es el pueblo de Dios mediante la fe, los que reciben la promesa de Abraham por la fe y no por la ley de la descendencia. Por tanto, estos 12 son el fundamento de la iglesia. Jesús habla, ¿verdad? Y selecciona estos 12 hombres para edificar, comenzar la edificación de un gran edificio, de este edificio que es la iglesia de Jesucristo, donde nosotros hoy, 2000 años después, participamos como un piso alto, ¿verdad?, en esta construcción del edificio de la iglesia. Allí en el libro de Apocalipsis, si tú te recuerdas, se nos muestra la Nueva Jerusalén, en una figura simbólica se nos muestra la gran ciudad, la Nueva Jerusalén preparada por Dios, y se nos dice que cada una de las puertas, se nos dice la ciudad tiene 12 puertas y las 12 puertas son 12 perlas, y en cada perla escrito un nombre de las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, que son el anuncio, la entrada, para luego encontrarnos con los fundamentos. Y nos dice, y la muralla tiene 12 cimientos, y en cada uno de los cimientos escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por tanto, estos hombres son el fundamento de la Nueva Jerusalén, estos hombres van a ser el fundamento de la iglesia, por quienes Dios iba a comenzar el movimiento de la iglesia de Jesús. Así que es muy importante, ¿verdad?, este acontecimiento que ocurre en este lugar. Vamos a ir ahí a Efesios capítulo 2, verso 20. Quiero que leamos ahí lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate, mostrándonos ahí lo glorioso de lo que significa, ¿verdad?, esta elección que Jesús hace ahí en el monte, con dos propósitos principales. Ya los propósitos de Jesús al escoger estos hombres son dos, que los dice ahí el texto. Primero, para que estén con Él. O sea, Dios los escoge para tener intimidad con ellos, para que ellos dejaran todo lo que estaban haciendo y ahora se quedaran con Él. Cuando Dios elige, cuando Jesús te escoge, es para que estés en primer lugar con Él. Él no te da un trabajo y te deja haciéndolo solo. Ese no es el método de Jesús. Jesús te ordena con una misión, pero Él está contigo en todo el camino de la misión. Primeramente, para que estuvieran con Él, para que compartieran con Él y lo conocieran profundamente. Jesús no quiere hoy en día un trabajador que no lo conozca. Ese era el tiempo de los siervos. En el tiempo de la ley, los servidores trabajaban para Dios sin conocerlo. Pero ahora Dios quiere que lo conozcas en primer lugar. Por eso el lema de este año, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Tu primer propósito en esta tierra es conocer a Cristo.
Primer lugar, conocerlo a Él, estar con Él, tener intimidad con Él, para luego trabajar para Él. Es una tragedia cuando un creyente trabaja para Dios sin conocer a ese Dios que le encargó el trabajo, sin tener intimidad profunda, comprometida con ese Dios que le envió, primero para estar con Él y luego para enviarlos a predicar. Jesús los escoge para tener intimidad con ellos, para que sean uno con ellos, para que lo conozcan profundamente, para que entiendan quién es Él y con esta base poder ir y darlo a conocer a otros. Entonces, di ahí en casa bien fuerte, estoy puesto en este mundo para conocerlo a Él y para darlo a conocer. Estoy en esta tierra, mi propósito en esta tierra es conocer a Jesús y darlo a conocer. Fíjate qué maravilloso y qué simple es nuestro propósito en la vida. Estamos en esta tierra cada día para conocerlo más y para darlo a conocer. Para conocerlo, para llenarnos de su conocimiento. Cuando conocemos a Cristo nos llenamos de sus bondades, nos llenamos de sus virtudes. Somos transformados a su misma imagen, en su semejanza, como por el Espíritu del Señor. Conocerlo a Él es maravilloso, es una experiencia transformadora. Conocerlo cada día y al tiempo que lo vamos conociendo, lo damos a conocer. Es nuestra maravillosa vida cristiana, vida de fe. Y como te digo, cuando conocemos a Cristo, lo conocemos en el transcurso de la vida, con sus altos y sus bajos, con sus pruebas, con sus dificultades. Muchos de ustedes están viviendo tribulaciones, viviendo pruebas. Esas pruebas van a servir para que conozcan más a tu Señor, para que conozcas más íntimamente quién es Jesús y de esa manera lo des a conocer con más efectividad también. Los propósitos, ¿por qué los escogió? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Conoce a Jesús y dalo a conocer. Efesios 2:20, ahora sí vamos a leerlo. Efesios 2, capítulo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, fíjate, estamos hoy, la iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, de aquellos que Dios eligió para que lo conocieran profundamente y lo dieran a conocer, y aquellos que por el Espíritu Santo traen la palabra del Evangelio y afirman y testifican de la veracidad de la experiencia de aquellos 12 hombres con Cristo. El Evangelio está fundamentado en los apóstoles y en los profetas, pero siendo la cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es nuestro fundamento. Cristo es aquel que fundamenta nuestra vida. Tú tienes que tener este firme propósito y ser como uno de los discípulos de Jesús, diciendo, no tengo otro fundamento sino Jesucristo. Jesucristo es mi fundamento. Jesucristo es la piedra angular, que dice que es la piedra desechada por los edificadores, hablando del pueblo de Israel, pero preciosa, con la que Dios escoge y construye todo el edificio, la nación del pueblo de Dios. Tú eres parte hoy del pueblo de Dios por la fe, eres parte de los hijos de Dios por la fe en Jesucristo y estás fundado en el fundamento de Jesús. Jesús es tu fundamento. Por tanto, qué firme se vuelve tu vida cuando comprendes que Jesús es tu fundamento. Nadie te puede echar abajo cuando tu fundamento es Jesús. Si tu fundamento son tus débiles emociones, si tu fundamento son tus débiles ideas, son tu concepción de la vida, si tu fundamento son cualquier otra cosa excepto Cristo, tu fundamento es frágil. Y en cualquier momento tu edificio, tu vida puede caerse, puede volverse y caerse a pedazos. Sin embargo, si Jesucristo es tu fundamento, entonces toda tu vida se vuelve fuerte, se vuelve poderosa, se vuelve muy estable, porque el fundamento lo es. Vuelve a Jesucristo el fundamento de tu vida. Convierte a la revelación de Jesucristo en las Escrituras el fundamento de tu vida. Los apóstoles dieron testimonio de su relación con Jesús y ese es nuestro fundamento. Por eso cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro dice, ¿verdad? Con la revelación que tiene en ese momento, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice,
Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Jesús como el Hijo de Dios, Cristo como el Hijo, como el enviado de Dios para rescatarnos y darnos vida eterna. Ese es nuestro fundamento. Nadie te puede mover cuando tu fundamento es esta declaración. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Cada día al levantarte, repite esta expresión y dile: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Mesías. Tú eres el enviado para rescatarme. Tú eres el enviado para darme vida eterna. Por el sacrificio de su cuerpo me dio vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es nuestro fundamento, el fundamento de toda nuestra vida. Y ese fundamento Él lo comparte con estos 12, quien dan testimonio también, dan testimonio al resto del mundo por medio de su propia vida. La mayoría de ellos murió por causa del testimonio, fue mártir por el testimonio y por llevar adelante y traspasar el conocimiento de Jesús a todos a su alrededor. Por tanto, vamos a ver quiénes son estos apóstoles, quiénes son estos hombres y la característica principal que nos va a identificar mucho con ellos. Nosotros quizá podemos ver a los apóstoles a lo mejor como inalcanzables, diciendo: no, pero es que ellos eran los apóstoles, ¿verdad? Dios los escogió porque eran altos, tenían una estatura moral alta. Y nos damos cuenta que es todo lo contrario, que la característica por la cual Jesús escoge a sus apóstoles, seguramente tú también la tienes. Vamos a ver quiénes eran estos hombres. Para saber quiénes son, es bueno dividirlos en 3 grupos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en todos los listados que nos dan de quiénes son los apóstoles, aparecen los listados en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos, siempre están en estos 3 grupos. El primer grupo son los más conocidos, los que más referencias tenemos de ellos. El segundo, los medianamente conocidos. Y el tercer grupo, los que no se nombran tanto, los que no tuvieron mucha quizá participación o no tuvieron mucha, digamos, no participaron mucho en los acontecimientos que relatan las Escrituras. Son 3 grupos de 4 y siempre hay uno que encabeza a cada uno de estos grupos. El primer grupo, por ejemplo, el de los íntimos, el de los más conocidos, está siempre encabezado por Pedro. Ya Pedro encabeza todas las listas de discípulos que tenemos en el Nuevo Testamento y le acompañan su hermano Andrés y los otros 2 hermanos, los hijos del trueno, que dice que Jesús les puso Boanerges, hijos del trueno. Quizás, ¿por qué? ¿Verdad? Les habrá puesto así. Y son 4 hermanos. ¿Ya? El primer grupo está compuesto por 2 par de hermanos, Pedro y Andrés, y Juan y Jacobo. ¿Ya? Estos 4, de estos 4, 3 son del círculo íntimo de Jesús, que estuvieron en muchas oportunidades donde no estuvieron todos. Estuvieron en el monte de la transfiguración, en la resurrección de la muchacha. En muchas ocasiones estuvieron solo estos 3, ya Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ya? Y siempre se nombra también al hermano de Pedro, Andrés, dentro de este primer grupo de los más conocidos, digamos. El segundo grupo de los medianamente conocidos lo encabeza siempre Felipe. Ya Felipe, ustedes recuerdan que va a buscar a Natanael. No hay que confundirlo con el Felipe el diácono, ¿verdad? Que después hay uno de los diáconos que se escogen, que también se llama Felipe, que ese es el que va y tiene el encuentro con el eunuco. No hay que confundirlo con él. Felipe es el que va y busca a Natanael. Y en este grupo está Felipe, Bartolomé, que la mayoría de los eruditos concuerda que es el mismo Natanael. Está Mateo, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan ahí cuando vimos el llamamiento de Mateo. Y finalmente está Tomás, llamado Dídimo, el gemelo. Estos 4, ¿verdad?, constituyen el segundo grupo. Y el último grupo de los menos conocidos lo encabeza otro Jacobo, ya que no es Jacobo el hermano de Juan, sino que es un Jacobo llamado hijo de Alfeo. ¿Ya? Y dentro de este grupo está Jacobo, este es el grupo de los Judas. Está Judas, ya que no es el Iscariote, que es Judas Tadeo.
Está también Simón, otro Simón, que no es Simón Pedro, sino Simón el cananista, o otros le llaman Simón el celote, que seguramente participaba del grupo de los celotes, y finalmente Judas Iscariote, el que entrega a Jesús. Entonces ahí tenemos los 12 apóstoles, ¿verdad? Separarlo en estos 3 grupos de 4 se hace más fácil para recordarlos. Y estos tenían características. Si ustedes vamos a la vida de cada uno de ellos, ninguno tenía un lugar prominente, ni era erudito en algún campo. Jesús no escogió maestros de la ley, sino que eran gente común, eran trabajadores, pescadores, recaudadores de impuestos, participaban en ciertos grupos, era gente común y corriente. Podemos sacar varias características comunes, pero principalmente yo voy a rescatar 2 que tú debes tener para ser un seguidor de Jesús. En primer lugar, eran enseñables. Todos los apóstoles, la característica que tenían un corazón enseñable, tenían humildad para aprender de un maestro. Ninguno puede pretender seguir a Jesús si no tiene un corazón enseñable. Si tu corazón es duro y tu corazón valora mucho la propia opinión, vas a tener problemas para seguir a Jesús. Sin embargo, si tienes un corazón dócil, un corazón humilde, que recibe, que acepta que muchas veces se va a equivocar en el camino, entonces tu relación con Cristo va a ser maravillosa, ¿verdad? Eran enseñables. Cuando se equivocaban, lo reconocían. Cuando Jesús los reprendía, no se enojaban y se iban, sino que se quedaban ahí, aceptaban su error. Muchas veces se equivocaron, demasiadas quizás veces se equivocaron los apóstoles. Muchas veces Jesús les tenía que decir, hombres de poca fe. Sin embargo, ellos, en vez de ofenderse por lo que les decía Jesús, diciendo, ¿qué se cree este Jesús? Nos dijo hombres de poca fe, nos vamos. Ellos se quedaron, se mantuvieron, dijeron, Señor, ayuda nuestra fe. Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. Cada vez que se equivocaban, cada vez que erraban, cada vez que decían cosas fuera de lugar, a veces Jesús les quería dar una enseñanza, les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos pensaban que Jesús lo estaba retando porque no habían comprado pan. Entonces, muchas veces no entendían las situaciones, muchas veces fracasaban, caían, no entendían lo que ocurría. Sin embargo, Jesús se mantenía con ellos, estaba con ellos. Cuando Jesús es arrestado y Jesús muere, vemos que temerosos van y se esconden de los judíos, estaban con miedo. O sea, fíjense ahí, ellos con miedo, ¿verdad? En el aposento alto. Cuando nosotros tenemos las listas de pecados, siempre aparecen los temerosos ahí, los miedosos. Y sin embargo ahí los discípulos, estaban ahí los apóstoles temerosos, miedosos de lo que le podían hacer los judíos. Y Jesús se aparece en medio de ellos en el aposento alto y les dice, no teman, yo soy, aquí estoy. Jesús siempre alentándolos, siempre levantándolos, siempre concediéndoles gracia y ellos manteniéndose con un corazón enseñable, dócil. Y la segunda característica, que quizá ya la mencionamos, es que eran débiles. Y esa característica seguramente la compartes con ellos. Ellos eran tremendamente débiles y su debilidad queda patentada en todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no esconde la debilidad de ninguno de los apóstoles. Es más, la muestra sí, pero con todo, ¿verdad? Muestra la debilidad, muestra el pecado de Pedro al negar a Jesús por miedo a que le hicieran algún daño. Él dice que en la tercera ocasión, cuando lo niega, él llega a jurar y a maldecir para separarse de Jesús. Muestra la debilidad, la humana debilidad de cada uno de los discípulos, ¿verdad? Nos muestra a Tomás, ¿verdad? Cuando le hablan de la resurrección, diciendo, si yo no veo la herida en sus manos, yo no voy a creer, ¿verdad? Mostrando esa lucha de fe, nos muestra descarnadamente la debilidad de cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque Dios siempre escoge a los débiles. Dios no escoge a los fuertes. Los fuertes están parados en una mentira, están creyendo una mentira y están obstinadamente ciegos, pensando que tienen un poder que en realidad es una ilusión. El débil es el que comprende su propia naturaleza y está preparado para recibir la verdad y aceptar la verdad. Por eso, ser débil es una muy
buena noticia, es una muy buena virtud. Ser débil te pone en la posición para ser escogido por Dios. Ser débil es la mayor bendición que podemos tener en este mundo. Fíjate, 1 Corintios 1:27, el apóstol Pablo dice, lo necio y lo débil escogió Dios. Dios no escogió los sabios de este mundo. Dios no escogió a los poderosos de este mundo. Él escogió a lo débil, a lo necio, a lo menospreciable. Eso escogió Dios. Dios siempre va a escoger la debilidad para glorificarse con su poder en ella. Si tú te sientes fuerte en este mundo, te sientes sabio en este mundo, Dios no va a poder operar con su poder en ti. Tú ya tienes suficiente. Dios no tiene nada que hacer en ese lugar. Tu universo ya está tan cerrado que Dios no va a poder hacer nada. Pero si tú te reconoces débil esta mañana, entonces eres candidato a que Jesús venga a tu barca. Eres candidato a que el poder de Dios opere en ti de manera gloriosa, de manera sobrenatural. Por eso esta mañana nos gloriamos, nos alegramos diciendo, somos débiles. Tenemos debilidad en nosotros. Es la paradoja debilidad-fortaleza, diciendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me reconozco débil, entonces el poder de Dios está listo para socorrerme, para venir aquí y ayudarme, ¿verdad? El Evangelio se trata básicamente de un Dios omnipotente que se entrega por el ser humano desvalido, que ese Dios con todo su poder rescata al hombre que está en una condición miserable, desvalida, sin armas propias para salir adelante, ni sobrevivir, ni obtener libertad ni vida. Dios viene en nuestra ayuda por su gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces, ten conciencia de tu posición en Cristo. Ten conciencia de tu debilidad, mi amado. Si eres débil, puedes ser escogido por Dios. Si tienes un corazón enseñable, sin duda Dios te encargará sus trabajos y tú mantente fiel en lo que el Señor te encargó. Quiero terminar con este versículo de 2 Corintios capítulo 12, del verso 9 y 10, 2 Corintios 12. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Él lo habla de sí mismo, diciendo, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba pasando un momento de debilidad, un momento donde sentía esa debilidad carnal, esa debilidad que viene por el cuerpo en este mundo. Estaba sufriendo el cansancio, estaba sufriendo, y él clamaba a Dios, y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí Pablo comprende esta paradoja, fortaleza-debilidad. Pablo entiende que cuando él es débil terrenalmente, entonces no le queda otra que pedir ayuda a Dios, que abrirse a este Dios sobrenatural que nos ofrece su poder. Y entonces el poder de Dios operaba en él de una manera gloriosa. Sin embargo, cuando él se sentía fuerte, le cerraba las puertas a Dios y no permitía que el poder de Dios obrara. Pablo comprende esta maravillosa verdad, esta magnífica verdad, entonces se alegra en sus debilidades y dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué maravillosa experiencia! Que cuando yo soy débil, repose sobre mí un poder más allá de toda imaginación, más allá de cualquier cosa que podamos comprender. El poder de Dios reposa en los débiles. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todo aquello que estaba viviendo, en sus problemas,
en sus aflicciones diarias, Él se gloriaba. Ahí está mi gloria. Cuando pases una dificultad, tienes que pensar, ahí está mi gloria. En esta carencia está mi gloria. En esta necesidad está mi gloria. Porque cuando soy débil, permito que el poder de Dios opere a mi favor. Y entonces logro fortaleza, logro ser fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, cuando yo soy fuerte, ya nada más queda. Me queda pelear con mis propias fuerzas humanas que se agotan mucho más rápido de lo que podríamos esperar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Repítelo ahí en casa, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos alegramos en esta debilidad en la que vivimos diariamente. Nos alegramos en la fragilidad que vivimos cada día, en la debilidad de nuestro cuerpo. Y nos alegramos porque tenemos disponible el gran poder de Dios. Teniendo conciencia de nuestra debilidad, podemos abrirnos a la conciencia del gran poder de Dios a nuestro favor. Así que, mi amado hermano, mantente en la vida de fe con estas características. Nunca pierdas un corazón enseñable, nunca pierdas un corazón noble, nunca pierdas un corazón de discípulo, para seguir a tu maestro, para dejarte enseñar por aquellos que te guían cada día y por aquellos que Dios puso para que te ministraran la palabra. Dice: a todo aquel que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. ¿Verdad? Con un corazón noble, recibe la enseñanza, alégrate en la enseñanza cada día y camina junto al maestro, aprendiendo cada día de él. Y mantente también con ese corazón, ¿verdad?, que reconoce la propia debilidad y que reconoce el gran poder de Dios. Nos gloriamos en nuestras debilidades porque el Dios omnipotente se ha vuelto nuestro Padre, porque por nuestra debilidad Dios se entregó por nosotros. Por tanto, cualquiera que se siente fuerte, que piensa que es autosuficiente, que quiere vivir independientemente de Dios, entonces está parado en una mentira, en un frágil engaño que pronto se vendrá abajo. Amado, mantente con este corazón enseñable, dócil, sigue a tu maestro con corazón sincero, conociendo nuestra propia fragilidad. Vamos a orar, ¿verdad? Es de débiles orar, es de débiles pedir la intervención de nuestro Dios poderoso, ¿verdad? El autosuficiente no encuentra sentido en la oración. Sin embargo, nosotros que nos alegramos en la debilidad, nos gozamos también en la oración. Nos gozamos en hablar a nuestro Padre y en ver cómo Él, con su poder, se manifiesta a través de nosotros. Somos el pueblo de Dios amado, somos los escogidos por Él, somos los que están edificados en la base, en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Somos los hijos de Dios, el edificio glorioso que Él mismo construye y que Él mismo está edificando en estos tiempos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por poder ser parte de este edificio glorioso que es la iglesia. Gracias te damos, Señor, por nuestra debilidad. Gracias por cada problema, circunstancia que vivimos en este mundo. Gracias por cada tribulación, porque en cada una de ellas podemos verte a ti, porque en cada una de ellas podemos alzar nuestros ojos y ver el poder bendito del Hijo de Dios actuar a nuestro favor. Gracias, Señor. Ayúdanos a que en este mundo podamos gloriarnos de nuestras debilidades, podamos gloriarnos en que somos débiles, Señor, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, entonces la fortaleza de Cristo viene para nosotros y podemos declarar con seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me da su fuerza, todo lo puedo en aquel que me viste de poder y de gracia. Padre, te adoramos esta mañana, te bendecimos. Yo te pido que cada uno de mis hermanos ahí en casa reciban esta mañana de tu poder. Padre, en medio de la debilidad, en medio de todo lo que estén viviendo, en medio de los temores, las dificultades, en medio de las limitaciones y de las carencias, Señor, puedan recibir tu poder y puedan conocerte más, Padre, porque cuando son débiles, entonces son fuertes, entonces la fortaleza y el poder de Dios se manifiesta plenamente
en ellos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu poder a nuestro favor, porque ese poder también nos levantará un día en la resurrección de los muertos y nos llevará juntamente contigo para que donde tú estás, nosotros también estemos por toda la eternidad. Gracias por ese poder, por el poder de la vida, el poder de la resurrección, por el poder bendito que nos rescató de una vida en angustia, de una vida miserable, para transformarnos en hijos de Dios, amados y aceptados, plenamente benditos en tu reino. Gracias te damos, nuestro Padre, esta mañana. Con gozo te adoramos, con gozo te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.